Hola amigos, ¿cómo están? Yo pues aquí muy feliz, agradecido, ¿verdad? Que me den la oportunidad de estar al frente de Cápsulas del Dermendi presentando la palabra, en- que me den la oportunidad de poder dirigirles eh, estas palabras para ustedes. El día de hoy, ¿verdad? Tenemos un ¿cómo les diré? Eh, eh, una prueba de lo que es el audio y la visualización, ¿verdad? De unos ajustes que se hicieron y que se van a seguir haciendo en el transcurso de estos meses porque va a haber una renovación de lo que es el pequeño estudio de cápsulas de Dermendi, Gaceta Catalana, ¿no? Y de la palabra. Entonces, esto es una presentación, ¿verdad? De un nuevo vídeo en el cual el tema viene siendo internacional, ¿verdad? Sobre lo de los conflictos económicos que mueven los intereses internacionales y desde luego que pues la guerra, sí, desgraciadamente todo se maneja por medio de la vía de la economía, de, del comercio, ¿verdad? De la industria, del petróleo, del aguas, de la corriente eléctrica y demás, ¿no? Todo involucrado con las industrias poderosas del mundo entero. ¿eh? Bueno, pues bien, ya sin más preámbulo, ¿verdad? Nos vamos a que los conflictos, ¿no? Que hay entre los principales, ¿verdad? Los más poderosos entre China y Estados Unidos, ¿sí? Eh, Debéis de saber que hace décadas, desde Richard Nixon, eh, Estados Unidos ha sido uno de los, bueno, si nos vamos un poco más atrás, podría hablar yo de los 1945, ¿no? Cuando el movimiento internacional se convirtió en una alianza de países europeos, ¿verdad? Llamada de Occidente, en la cual pues surge la OTAN, ¿verdad? Y después pues la G7, ¿no? Y otra, la Asociación de Países Americanos y en fin, ¿no? Las Naciones Unidas, por poner otra, ¿verdad? Y todo eso propiciado por los Estados Unidos, mandado por ellos, dirigido por ellos y a través de, pues de todos sus intereses, ¿no? Puestos en la mesa y en primer plano de esto. Estados Unidos ha dado miles de dólares, eh, estoy hablando de millones, de miles de millones, corrijo, ¿verdad? Para que se entienda mejor, miles de millones de dólares a Ucrania eh, para fortalecerla económicamente y brindarle todo el apoyo bélico posible, ¿sí? Canadá, Inglaterra eh, y Alemania, toda Europa, ¿verdad? Se podría decir, la mayoría de los países europeos han brindado ayuda a Ucrania, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque resulta ser
de que Estados Unidos, como miembro y socio principal de toda la asociación de la TAM y demás, pues les pide que lo apoyen, y que si no lo apoyan, entonces él decide incrementar o imponer infracciones a los países que se rebelen en contra de sus intereses. ¿Sí? De este modo, ellos tienen la mango por la sartén, y pueden manejar la situación a su antojo. Entonces, todos los países que están involucrados con Estados Unidos, ¿verdad?, le dan apoyo a Ucrania para que ésta tenga armamento, dinero, equipo, parque, ¿verdad?, o sea, municiones, para poder mantener ocupada, si no a raya, por lo menos ocupadas a Rusia, ¿sí? De ese modo, Rusia está en una posición en la cual ella no se puede salir del conflicto, ¿verdad?, que mantiene Ucrania, Rusia ocupadas, ¿sí? De este modo, Estados Unidos se quita Rusia, ¿verdad? Perdón, voy a apagar el ventilador de aquí. Permítanme. No puedo, ya saben que estoy un poco torpe por lo del muchas cosas que me pasan de la espina dorsal, entonces mis movimientos son difíciles de mantener controlados. Bueno, resulta ser que yo les decía que entonces Estados Unidos se quita de encima por el momento, ¿verdad?, a Rusia, y se va al otro lado, sí, a un lugar llamado China. En China, la China es un problema muy grande para Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Que va y picotea, ¿verdad? Picotea un lugar en el cual él mismo no había considerado, ¿verdad?, ni le había dado la importancia, ni mucho menos le había dedicado un reconocimiento, ¿sí?, como país legítimo, país soberano a Taiwán, ¿sí? ¿Y qué hace? Que manda a su representante, que es una mujer, y la manda a hacer pláticas a Taiwán, ¿verdad?, para hacer movimientos, ¿sí?, de interés para Estados Unidos. Porque debéis de saber, bueno, ya todo el mundo lo sabe, queda poco por decir, que Taiwán es el máximo o el único productor de piezas estratégicas para
el funcionamiento de los artefactos ¿cómo se pronuncia esto? De los artefactos electrónicos, ¿sí? Electrónicos, y entonces ella es importante porque produce para todo el mundo, ¿sí? Para todo el mundo. Entonces Estados Unidos va a hacer allá pláticas para que, viendo la situación de tratar de controlar este pequeño país, porque es muy pequeño, tratar de controlarlo para que China, ¿no? Para que la China no intervenga y pueda, porque China dice que Taiwán es parte de China, ¿no? Entonces lo que quiere es que nadie se meta con Taiwán y que Taiwán vuelva a redil a ser parte de la China, ¿no? Pero estos porque tienen una cierta política en las cuales ellos prefieren una democracia, ¿verdad? O algo parecido a la democracia. Y China, vosotros sabéis que no, que China se maneja de otro modo, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, si entramos con China a ser adoptados o trasladados políticamente al mapa de China, vamos a perder muchas cosas, ¿sí? En primer lugar, la soberanía y otras cosas. Se dan cosas internacionales muy importantes y complejas en este sentido, ¿no? Habría que estar viendo perfectamente bien qué es lo que ahí pierde o perdería Taiwán ante China. Pero también hay que ver qué perdería Taiwán con Estados Unidos, ¿no? Porque vosotros sabéis que los Estados Unidos no dan pasos sin guaraches, ¿sí? Y que China tampoco. China, si ayuda es por algún interés que le convenga, ¿no? Así como todos los países, ¿no? Que ayudan, pero bajo una condición, ¿sí? No, quiero que sepáis que no hay país que te otorgue una ayuda desinteresada, ¿no? Todo tiene un propósito, todo. Entonces, Estados Unidos quiere estar picando ahí para que se alebreste el gallinero, ¿sí? Y mantener a China, al igual que a Rusia, ocupadas. Entonces, al China estar ocupada con Taiwán y tener conflictos, OTAN y Estados Unidos va a mandar estrategas, va a mandar armamento, va a mandar parque, va a mandar muchas ayudas económicas a Taiwán. Más aparte de haber tenido ya pláticas con Taiwán para que se trasladen fábricas de este tipo de tecnología, ¿verdad?
de, de lo que yo les decía, electrónicas, para Estados Unidos en el estado de Texas, un estado que era mexicano anteriormente, ¿verdad? Que pertenecía al estado de Sonora y que Estados Unidos malamente, ¿verdad? Y con todo el despotismo, la arrogancia, el poder que tenían sobre México, robó prácticamente, ¿verdad? Descaradamente, embarrando unos billetes que dizque para comprar tierras que no valían más de lo que daban, ¿no? Y siempre han sido así los gringos. Robaron más de la mitad del país de México, ¿sí? Más de la mitad, o sea, todo California, Sonora y creo que Chihuahua, algo así. Hay varios países, hay varios, estados mexicanos que pasaron a ser parte de Estados Unidos por la fuerza, ¿no? Después se viene lo de el Río Bravo, que cambia su curso, ¿verdad? Pero no lo cambia hacia el norte, ¿sí? Viendo de México hacia el norte, Río Bravo no cambia el curso de sur a norte, ¿sí? Sino que viaja hacia el sur, hacia abajo, y se come lugares que eran de México, ¿verdad? Que estaban más arriba en el norte, y al desviarse el Río Bravo baja y deja esas tierras, ¿verdad? Esos, podríamos decir que recintos sagrados, porque eran lugares intocables de la naturaleza que el país de México protegía, ¿sí? Sí, protegía tanto la vegetación como la fauna, ¿sí? Más aparte había ranchos y lugares, no recuerdo ahorita el nombre, se me ha oído, en cuanto me acuerde, luego se los digo. Entonces quedaron del lado de Estados Unidos. El dueño de estos lugares, no sé por qué México, siendo un lugar de la fauna y la maleza protegidos, no reclama inmediatamente, sino que el dueño del rancho va y reclama que le devuelvan sus tierras, que porque el Río Bravo ha cambiado de curso, ¿verdad? Y se ha viajado hacia el sur, y que su tierra, que era México y que era propiedad del señor, había quedado ahora de arriba del río, ¿sí? Al sur, perdón, al norte, y que ahora el río pues le había quitado sus tierras que habían quedado arriba, que él quería brincar a Estados Unidos para ocupar sus lugares porque eran prácticamente de él. Entonces, dice que México se da cuenta, va y reclama estos lugares, ¿sí? Protegidos.
Entonces Estados Unidos le dice que no es su culpa de ellos, que en el mapa está lo que hicieron hace tiempo cuando robaron las tierras de California y Sonoras, ¿no? Y que ahora ya no se llaman así, ¿no? Ahora se llama California y se llama Texas, algo así. Bueno, pues resulta ser de que ahora esos lugares que dicen que reclaman los mexicanos, ahora son estadounidenses y que como están en el mapa de que es la frontera el río, y que si se bajó el río no es su culpa, es cosa natural, y que ya los estadounidenses habían fincado en el rancho del señor mexicanos, ¿no? Que ya había quedado todo resuelto y que ellos no iban a perder todo lo que su gente había invertido ahí, ¿no? Y que ya habían hecho avenidas, calles y demás, ¿no? Entonces, imaginaos, ¿no? Imaginaos el conflicto que se arma. Y todo eso pasa y pasa y pasa y pasa y sigue pasando. Y pasan los años, muchos, muchos, hasta que llega el momento en el que el presidente en ese entonces que regía, que se llamaba López Mateos, habla con el presidente de Estados Unidos y llegan a un acuerdo, ¿no? Les devuelven, ya me acordé cómo se llama el lugar del ranchos mexicanos, el chamizal. El problema del chamizal y el problema del bosque protegido, ¿verdad? Del gobierno mexicanos. Entonces, todo eso sucede y devuelven, pero México tiene que pagar las construcciones y todo lo que hicieron los gringos ahí. Y tiene que indemnizar además. Todo eso pasaba, ¿no? Muchos conflictos. Ellos siempre han sido así. Ellos siempre han visto por sus intereses propios y no de los demás. Y si se pueden adjudicar lo que no les pertenece, se lo adjudican. Acuérdense lo que pasó con la ciudad de Las Pampas, ¿no? De las carnes, ¿sí? Del último lugar del continente americano, ¿sí? Las Malvinas, que le pertenecían a Argentina, y que llegan los ingleses y se la quitan y que hacen ahí una colonia. ¿Por qué? Porque empiezan a quererse meter, se meten y se estacionan y no se salen. Y si es posible porque los obliguen o que no puedan por alguna razón, compran tierras y todo. Y van comprando y van comprando. Y ya que tienen la mayoría de los lugares ya comprados, entonces hacen lo que California y Sonoras, ¿no? Hacen su independencia. Dicen, queremos ser independientes y hacemos nuestra independencia porque nosotros somos los dueños, hemos comprado la tierra y todo esto. Y entonces hacen su independencia, y si el país no los deja, entonces Estados Unidos va y los apoya con su ejército y sus armas y todo su dinero, le pone sanciones y otras cosas peores al gobierno que defiende sus lugares, y eso pasa. Así pasó con México igual. Así pasó con las Malvinas y así estaba pasando con Cuba, ¿no? Que todavía lo tiene sancionado, porque Cuba no puede hacer nada, porque todos los países que ayuden a Cuba están amenazados. No hay ningún país que pueda ayudar a Cuba, porque si lo ayuda, está amenazado
con que Estados Unidos le mire como enemigo, le ponga sanciones o incluso lo ataque. Todo esto es muy importante que lo sepan, porque todo eso deriva de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí es donde se empieza a dar todo esto. Deriva del Banco Internacional, deriva de la OMS, para la Organización para la Salud Internacional, ¿no? Deriva de la ONU, de las Naciones Unidas, deriva de la OTAN, de los G7, ¿no? De los países americanos y otros, ¿no? Otras asociaciones que tiene Estados Unidos. Deriva todo de ahí. O sea, es un armado total para poder de ahí manejar a sus anchas y a sus intereses, como les convenga y quieran los Estados Unidos. Así se manejan las cosas. Por eso es que nadie puede ayudar a Cuba. Por eso es lo que le pasó a Venezuela, que siendo el mayor productor de petróleo le quieren sancionar. Bueno, le están ya sancionando y todo, y lo están obligando a muchas cosas. A países que se quieren rebelar de América Latina, como lo es Perú, ¿verdad? Que meten a la cárcel a su presidente, que era maestro y que veía por el pueblo, y que lo que quería era copiar un poco lo de el presidente de México que está haciendo Manuel López Obrador. Entonces llegan los oligarcas, o sea, estoy hablando de la derecha, de la ultraderecha, estoy hablando de la delincuencia política de cuello blanco, ¿verdad? Y de la ultraderecha, que es la delincuencia política de la Iglesia Católica, ¿verdad? Estoy hablando del Yunque, estoy hablando del Papao, del Vaticano, estoy hablando de todo eso, ¿sí? De todas esas mafias que se manejan, porque debéis de saber que el papado Vaticano son dueños de grandes y más grandes extensiones de tierras y de propiedades en el mundo entero. Estoy hablando del Banco del Vaticano, que es uno de los que más oro tiene a nivel mundial. Ningún país del mundo tiene más oro que el Vaticano, que el Banco del Vaticano, o que el Vaticano el mismo, ¿no? Nadie. El Banco del Vaticano es el muy poderoso banco del mundo, que lava dineros y que nadie dice nada, se quedan callados. Ellos, los católicos, los del Banco Vaticano, tienen fábricas
de armamento pesado, muy poderoso, muy poderoso. Son propietarios de fábricas de armamento bélico. ¿Cuándo? Porque todos ellos se basan en disque, en Jesús de Nazaret, y que Dios, y que el Hijo, ¿verdad?, que es Jesús, y todos lo veneran. Cuando Jesús dijo que sería bueno poner una fábrica de armas bélicas poderosas para poder suministrar a los países en guerra esas armas y poder así aumentar su poder. ¿Cuándo dijo eso? Nunca. ¿Cuándo dijo 1000 cosas que ellos dicen? Nunca. Ellos no aman a Jesús de Nazaret. Ellos no lo aman, no lo veneran. Ellos aman a Ra. Ellos aman a Invictus. Es su Dios, el Dios Sol. Eso es lo que ellos aman. Pero a vosotros los engañan y les dicen, y ustedes o vosotros se la creen, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer ahí? No se puede nada porque es un libre pensamiento, es una libre expresión, es una libre decisión, ¿verdad? Y creencia. Hay libertad de creencia religiosa en la cual cada quien puede creer en un palo, un clavo, un dios o un algo, lo que quieran. Son libres de creer o de pensar o de hablar o de decidir sobre lo que cada quien crea necesario. Bueno, ya dicho esto, entonces Reagan, algo así, Reagan, va a Arabia y hace un trato, ¿sí? Porque resulta ser que Estados Unidos se queda sin oros, ya no tiene oro, ya no tiene un respaldo para su moneda. Ya el dólar empieza a no valer nada. Incluso es el país más endeudado del mundo, o uno al menos de los más endeudados del mundo. Y va y le dice a los árabes que no la va a atacar, al contrario, la va a defender. La va a defender de cualquier grupo o nación extranjera que le quiera hacer daño. A cambio, porque ya les dije, ¿no?, que no dan pasos sin guaraches. A cambio de que sea su patrocinador, de que sea su aval, porque como su dinero ya no tiene fuerza, ya no puede, está sobregirado, ya el oro no lo respalda. Entonces, lo que hacen ellos es poner el petróleo o el petróleo como aval. Pero como el petróleo es de Arabia Saudita, entonces ponen a Arabia Saudita como aval. Y hacen un trato. Casi, bueno, no casi, sino literalmente los tienen cogidos de una pata, no los sueltan, ¿sí? Están obligados a
vender su petróleo por dólares. En ninguna otra moneda, solo petróleo se vende en dólar. De ahí que nace el petrodólar. Y se llama petrodólar porque nadie puede comprar petróleo si no lo paga con dólar. ¿Para qué? Para así fortalecer la moneda del dólar de Estados Unidos. Ese es el trato. Y sin petróleo ustedes saben las consecuencias, ¿no? Que no hay carros, porque la fabricación de autos ya no viene de lámina, ya viene de plásticos, resistentes, pero plásticos. Y el plástico proviene del petróleo. Ya no hay gafas, ya no hay bandas para autos, la banda del tiempo, la banda del generador y todo eso, ¿no? Las bandas para las industrias, ¿sí? Porque se manejan para menear poleas. Por ejemplo, los motovariadores son unos, es un tipo de motorreductor que entra con una velocidad, vamos a poner un estándar, entra con 1750 revoluciones por minuto y sale con 500, ¿sí? Le entra en 1750 y sale con 500, suponiendo, ¿no? Puede ser un motor de 8 polos que entre con 860, porque esa es la velocidad de un motor llamado 8 polos, porque hay 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos, y así, ¿no? Entonces entra uno de 8 polos con 860 RPM o revoluciones por minuto, le meten una caja de engranes y sale a una velocidad fija que de 100 o 50 revoluciones por minuto, porque es lo que necesita la máquina para estar trabajando y produciendo lo que tienen que hacer, ¿no? En el motovariador, que no es un motorreductor en sí, es algo parecido, pero es diferente en lo que es su fisonomía y su esencia de fabricación, ¿sí? En ese motovariador vamos a tener, por eso se llama motovariador, porque es un motor que como si fuera un motor de corriente directas y que podemos usarlo a diferentes niveles de velocidad, ¿no? En este caso es un motor de corriente alterna fija, en una velocidad fija, ¿verdad? La cual se le mete una caja como al motorreductor y se le ponen unas especie de poleas que usan bandas, ¿sí? Bandas, y las bandas son de hule, ¿no? Y salen del petróleo, ¿sí? Si no, no. Entonces se pone una serie de bandas que brincan de un lugar a otro por medio de una palanca, ¿sí? O por medio de una perilla, como nosotros, como el fabricante lo diseñe, ¿sí? Entonces pueden manejar 2 o 3 velocidades a la vez.
pueden, por decir, es que la producción pide 500 RPM y le mueven la perilla o la palanca y le ponen 500 a la banda correspondiente, ¿no? De 500 RPM. Pero luego con la misma perilla se saltan a otra y dice, ahora queremos 200 y saltan a la de 200 y así, ¿no? 2, 3 veces. Tienen la capacidad para cambiar su velocidad. Ese es el sistema. Pero si no hay petróleo, no hay bandas. Si no hay petróleo, no hay gasolina. Si no hay petróleo, no hay diésel. Si no hay petróleo, no hay chapapotes. Si no hay petróleo, no hay teclado para las computadoras. Si no hay petróleo, no hay forros para el cable de cobres, para la conducción eléctrica. Y así nos podemos seguir infinitamente. Y el petróleo es muy importante, no lo podemos dejar. Es imposible que digan, es que ya no vamos a usar gasolina, ni diésel, ni ningún energético que provenga del petróleo, porque ya es renovable todo. Y yo me pregunto, ¿dónde está la estupidez? Perdón que hable así, pero es que no encuentro otra palabra, ¿no? Saben que la pronunciación no se me da bien, y luego se me olvidan las palabras adecuadas. Así que, ¿de dónde proviene la estupidez de estas declaraciones, no? Proviene de los que dicen o de los que escuchan, de los que dan a entender o de los que entienden. ¿Quiénes son más estúpidos? ¿Sabéis que la economía del mundo todavía se rige por el petróleo, por la materia fósil? Y que es imposible un golpazo así. Que se diga, se acabaron los recursos, ya no los vamos a usar, vamos a enterrarlos y olvidarlos. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo van a poner autos sin llantas? ¿Cómo van a poner entonces a estos autos defensas, carrocerías y demás? ¿Cómo van a hacer para armar un CPU, para armar unas bocinas, para armar una corcholatas, pues? Porque las corcholatas deben de saber que son de láminas, ¿no? Es troquel, se llama troquel. Llega una máquina de golpe y pega y corta. Y arruga, además. ¿Para qué? Para que esa ficha, que aún es ficha, la lleve un robot, la tome y la ponga en una botella, la llenen de líquido ya preparados, le hinquen el gas
¿sí? Y ya que está con gas y carbonatada y demás, llega el robot, pone en el gogotes de las botellas, pone la corcholata y la presiona de golpe, pum, 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 y la va cerrando para que no se le salga el gas, ni el líquido tampoco. Pero, porque hay un pero, ¿no? Ahí. Que se va a salir el agua, se va a salir el gas, pero no se sale porque tiene un O-ring, una plancha sí, una tableta de corchos, pero como el corchos ya no hay, es muy caro, es del árbol, ya no se usa, ahora es sintético, corchos sintéticos, pero como ya no usan corchos sintéticos, que sale del petróleo, desde luego, ahora usan plásticos, usan tabletas delgadas, o sea, láminas de plástico, para que cuando cierre la corcholata haga una presión, ¿verdad? Y esa lámina de plástico que está pegada a la corcholata selle entre la periferia o la pista de las botellas y la corcholata, entonces no permite que ni salga gas ni salga líquidos. Si ya no van a usar gas, digo, petróleo, ¿cómo van a hacer para que selle? Porque en las licuadoras, si ustedes hacen una salsa o un licuado, y ya no existiría el O-ring que sella entre el plástico de la tapa y la pista del vidrio, saldría todo el líquido, ¿no? Entonces, ¿cómo le van a hacer ahí? Por eso yo digo que ¿quiénes son los estúpidos? ¿Los que declaran o los que escuchan? ¿Los que promueven, dicen y explican? ¿O los que entienden? ¿O no entienden? Eso es lo que yo les quiero decir. ¿Cómo van a renovar eso? ¿Cómo van a ponerle a sus autos que ya no sirven las llantas porque ya se le ven las cuerdas y demás, y hasta una piedra se le mete y la pincha y se le sale el aire? ¿Cómo van a ir y comprar una llanta nueva si ya no va a haber recurso de petróleo? Ya no la van a poder fabricar. Y las fábricas como Goodyear, Oxo y Dunlop y todos esos ya no van a poder fabricar, van a tener que cerrar. Y luego, o los tenis, ya no van a poder usar tenis, tendrán que usar guaraches, porque tenis ya no, porque los tenis son del petróleo. Todo el componente del tenis, en el 90 o 99 o tal vez 100% sea fabricado por petróleo, por el sistema del petróleo, ¿no? Entonces, ¿cómo le van a hacer? A eso yo me refiero. Entonces, bueno, pues ya me salté un poco. Me regreso a donde íbamos, a los petrobonos, ¿verdad? Porque ahora China e Irán y todos esos países han optado por ya no usar el petrobonos. Ya no. Ahora usan el petroyens, ¿sí? La moneda china, yens, y Rusia y todos los países que están de aquel lado y que son aliados
junto con Irán, ¿verdad? Están usando monedas, no recuerdo cómo se llaman esas monedas, Petrox, ¿no? ¿Cómo se llaman? Esas monedas que son virtuales, ¿no? Que son de ese tipo, ¿no? Pueden usarla. Entonces Estados Unidos va a decir, pues entonces te meto esta infracción, te meto esta otra como a Cuba, toma y toma, ¿no? ¿Y qué pasa? No pasa nada. Porque todas mis infracciones van a ser por medio del dólar. Pero como no estoy usando dólar, entonces tus sanciones se van a las basuras. Así. Estados Unidos tiene miedo de llegar ahí. De hecho, ya está llegando. Ya empezó. Tiene miedo de llegar a eso porque sabe que va a perder. Tiene que armar guerra. Porque si ya no vive del petrobonos, si ya su billete ya no vale nada, ya nadie lo quiere, si ya no puede amenazar al mundo, si ya no lo puede lastimar, ¿qué hace? Pues no le queda más que un recurso, ¿no? El último, el que tiene bajo el as de la manga, las guerras. La guerra. Y hablando de guerra, pues está muy claro y muy difícil, ¿verdad? Porque muchos de vosotros van a pensar, no, pues si hablamos de guerras, Estados Unidos es el más potente, el mejor, el que tiene las mejores armas del mundo. Pero siento decirles que están muy equivocados. Que Estados Unidos ni es el más peligroso, ni es el que tiene las mejores armas del mundo, ni las más letales, sino que hay muchos países que ni siquiera vosotros os dais cuenta, pero que tienen las armas más letales que se puedan imaginar. Empezando por las armas nucleares más potentes, empezando por las armas microbianas más letales que se puedan vosotros imaginar. Por las armas como la Rusia, ¿no? Por las armas que en 6 minutos, tan solo en 6 minutos, desaparezcan una nación del tamaño de la Inglaterra. Que puedan ellos producir un tsunami que ahogue completamente a New York en un tiempo natural y razonable para un tsunami, pero tan potente como para acabar con todo New York. Eso lo puede producir si quiere, ¿no? Porque ya lo tiene Rusia. Y así como eso, China, imagínense lo que tiene, que no ha dicho mucho, se lo queda callado, igual que Rusia se queda callado, enseña lo que quiere enseñar, pero tiene cosas más potentes que no las saca a la luz. Y China no se diga. Y otros países como Irán y demás que tienen armamento nuclear y bacteriológico totalmente peligrosísimo, sí. Así es de que hablar de una guerra
no es fácil. Hablar de una guerra es repensarse. Sí, yo estoy de acuerdo. Hace falta. Pero hace falta la guerra porque ya se pasaron de listo los Estados Unidos, ¿no? Creo que ya es tiempo de que se le corten las alas. Que le pase lo que le pasó a Alemania. Que le pase. Porque es necesario ya que se le ponga un alto. Que no se permita que sigan ellos cometiendo más atrocidades. Que países como Cuba, como Perú, como Venezuela, como Irán, como la Arabia Saudita, como Asia, la India, ellos puedan ser libres y hacer lo que ellos crean conveniente con su país, ¿no? Usar el trueque o el comercio como va, ¿sí? Cada quien con su moneda, con su propia moneda, no tenemos por qué estar obligados a usar una moneda en especial. Cada quien que pague con su propia moneda. Por eso hay cajas o casas de cambio. Total, si quieres que te paguen yens, pues te pago con euros y voy a la caja o en automático como hace Rusia, ¿no? Págame con tu moneda, que yo tengo banco, paga mi banco y con tu propia moneda, ¿verdad? Que el banco me lo cambie, que me dé mi propia moneda y no pasa nada, nada. Así se deben de manejar las cosas, pero no, Estados Unidos quiere el poder, gobernar sobre todo las cosas, sobre todo el mundo, ser ellos los más importantes, los que amenazan y los que ponen sanciones y los que se les hace lo que se les pega la gana. Eso no, hay que cortarle las alas y necesitamos una guerra. Yo sé que es difícil hablar de esto, ¿no? Porque hablar de una guerra es de que medio mundo se va a morir, pero es necesario. Es necesario para que el mundo pueda seguir tranquilo con su vida, a costa de la muerte de medio mundo. Pues desgraciadamente así es. Y yo, pues, por último, ¿verdad? Quiero decirles que México, el presidente de México, Manuel López Obrador, no puede hacer mucho respecto a esto, aunque se les ponga el brinco y todo, no puede hacer mucho porque las amenazas están al día. Los Estados Unidos, así como manejan el Perú y como estaban atacando a Keller, sí, a El Salvador y demás, a Argentina y a Brasil, México está amenazado. Él no puede cambiar su moneda. Él tiene que pagar con dólar. México paga con dólar y no puede pagar con yens ni puede pagar con moneda rusa o con la que Irán está usando. No puede. Aunque otros países como Venezuela y Argentina y Brasil sí lo están haciendo. Pero en el caso de México es diferente, porque les voy a decir por qué. Porque México está pegado a Estados Unidos, somos sus vecinos. Y estamos amenazados porque nos puede caer la voladora, según ellos. Si nosotros hacemos de las nuestras, entonces ellos vienen
irrumpen en nuestro país y nos ponen en toda la torre. Nos convierten inmediatamente en una colonia estadounidense, donde van a gobernar puros oligarquía, van a gobernar pura derecha y ultraderecha. Y nada, de nada va a ser de los mexicanos. Y los mexicanos serán extranjeros en su propio país. Serán esclavos en su propio país. Serán criados en su propio país. Serán nada, solo basura en su propio país. Así es de que debéis de tener mucho cuidado en esto y pensarla 2 veces antes de actuar. Teniendo, ¿verdad?, un protector a la mano, o 2 o 3, ¿sí? Ahí está Rusia, ahí está China, ahí está Corea del Norte, ahí está Irán, ahí están varios, ¿no? Que la unión, ¿no?, de Cuba, de Brasil, de Argentina, de Venezuela, la unión de países americanos también, ayudados, uniéndonos a países extranjeros muy poderosos que amenacen a Estados Unidos para que no nos toquen si no quieren que a ellos los toquen. Eso es lo que debemos de tener mucho cuidado en nuestras políticas. Pues bien, pues yo con esta me despido. Preparo mi salida con ustedes, el abuelo, el de Armendi.